Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, hoy me interesa deslizar un conjunto de ideas relativas al hecho de que existe una gran tiranía, una gran trampa, un gran esclavizador, que cuando el mismo opera en la individualidad, en la subjetividad del ser humano, le coarta, le mella, le obstaculiza su propio desarrollo existencial, su propio porvenir, su propio éxito. Así que me parece oportuno en este video podcast poder abordar este asunto, ¿sí? Digamos, ¿de qué trampa, de qué tiranía, de qué esclavizador estoy hablando? De la comparación, ¿sí? En principio, este tirano, ¿sí? Este esclavizador, esta trampa es, en rigor, una trampa polifacética, ¿sí? Una trampa ambivalente, una doble trampa. Digamos, una doble trampa porque la misma puede provenir de la propia individualidad, ¿sí? La misma puede provenir de la propia persona, ¿sí? Puede ser una autocomparación, ¿sí? Una comparación generada por uno mismo, ¿no? A ver, antes que nada, antes de seguir, ¿no? Creo que existen comparaciones bondadosas, ¿sí? Y comparaciones terribles, malas. Si uno se impone, se autoimpone, compararse, pero utiliza esa comparación de una manera bondadosa, de una manera benevolente, puede ser que el resultado de esa comparación no le perjudique al propio individuo que se la genera, ¿sí? Pero ahora, si esa autocomparación, en rigor, lo convierte a usted en una víctima, porque le impide hacer lo que usted quiere, le impide pensar como usted quiere, realizarse conforme a sus propios cánones y parámetros y estándares. En ese caso, la comparación es terrible, ¿sí? Es una comparación devastadora, incluso es una comparación inmovilizante. Puede ser que materialmente uno sienta que material o económicamente hablando puede ser que esté creciendo, pero si esa comparación en rigor le inmovilizó su propio desarrollo personal, bueno, es una comparación que no sirve. Queda en uno darse cuenta cuando una comparación sirve o no sirve, pero en rigor las comparaciones que lo inmovilizan a usted, que le detienen su propio autodesarrollo, su propio crecimiento, se le impone como un obstáculo en su propio porvenir, ¿sí? Bueno, esa comparación es una comparación devastadora, una comparación que hay que evitar. Así que bien, como dije entonces, por un lado existe, digamos, conforme esta trampa, conforme este gran tirano, este gran esclavizador, por un lado existe la autocomparación, ¿sí? Digamos que la comparación que proviene, dimana de uno mismo, ¿sí? Y por el otro existe la comparación, en rigor es un dejarse comparar, cuando esa comparación viene de un ajeno, viene de un tercero, ¿sí? No importa quién. Esta comparación puede provenir tanto de un hermano, puede provenir tanto de un tío, de un padre. Digamos que al comienzo de la vida de todo individuo, las primeras comparaciones vienen tanto de su propio núcleo familiar, ¿no? Incluso cuando se inicia en jardín de infantes, en las instituciones, estas instituciones totalizadoras de las cuales tanto ha estudiado Foucault, comienza
un camino por sufrir, digamos, estas comparaciones, y muchas veces estas comparaciones coartan, mellan, como bien dijimos, el propio porvenir, porque le imponen un parámetro a seguir, le imponen una quita del respeto de las particularidades y las individualidades del sujeto en cuestión, para que el mismo pueda ser incluido en los índices de mediocridad, diría, pero bueno, índices de normalidad, ¿no? Índices del ordinario, índices del término medio, entre comillas, ¿sí? Así que bien, entonces, en rigor, en este video podcast quiero hablar respecto de este gran tirano, respecto de este gran esclavizador que a usted en muchas oportunidades le coarta su propia libertad, ¿sí? Si usted se vuelve un esclavo, si usted pierde su propia individualidad, si usted responde conforme a parámetros que vienen de afuera, o usted acepta parámetros de manera autónoma, no de manera voluntaria, usted acepta parámetros generados desde afuera, usted ha perdido su propia individualidad, ¿no? Usted ha perdido su propia libertad, usted en rigor se ha vuelto un esclavo, ¿sí? Así que, bien, si te gustan estos videos esta serie de video podcast que estoy realizando, espero que te suscribas, que compartas, que dejes tu comentario, le des like. Así me motivo a seguir realizando más videos. Incluso si te animás a dejar una pregunta o algún comentario, alguna idea, algo que quieras que te responda, hacelo. Y le puedo dedicar un video en respuesta, ¿sí? Un video respuesta al comentario. Los leo, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, y ahora sí, comencemos. Bueno, en primer término, entonces, hablemos respecto de aquella comparación que dimana de usted mismo, ¿sí? Podemos decir que esta comparación que dimana de usted mismo, esta autocomparación que usted mismo se crea, particularmente proviene la misma del hecho de que uno ha perdido el criterio, ¿sí? Por definición, si uno pierde el criterio, si uno pierde su propio criterio, si uno deja de lado sus propias aspiraciones íntimas, si uno deja de lado sus propios parámetros, sus propios estándares, si uno se incorpora en la uniformidad, podrá ver por fuera de sí, ¿sí? Una manera de operar conforme a ajenos, ¿sí? Si uno pierde su propio criterio, si uno pierde su propia individualidad. Esto también es importante decirlo y aclararlo. Vivimos en una sociedad de individuos, ¿sí? Pese a quien le pese, todos tenemos particularidades, todos tenemos individualidades, todos somos un individuo. Cada uno de los que integra este género, el género humano, cada uno tiene su propia individualidad, ¿sí? Digamos que si uno pierde el criterio, digamos que uno deja de percibir, deja de pensar, deja de sentir conforme a su modo único, propio y personal, ¿sí? En pos de aceptar índices de normas, en pos de aceptar encajar, ¿sí? Muchas veces uno, cuando pierde su propio criterio, a modo de intentar encajar, a modo de querer encajar, uno empieza a buscar afuera lo que carece por dentro, ¿no? Entonces, si uno pretende encajar, utiliza instrumentos, artilugios, ¿sí? Regularizados, creados
para medir todo lo referente a las personas, ¿sí? Es ahí cuando aparece ese sagrado, entre comillas, término medio, ¿no? Entonces, por un lado, esta autocomparación que uno mismo se puede generar proviene en rigor, ¿sí?, de la pérdida del criterio, ¿sí? Punto número 1, proviene de la pérdida del propio criterio, ¿sí? Y número 2, proviene de la falta de aceptación de aquello que se denomina como soledad existencial, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, excepto aquellas personas que tengan hermanos gemelos, ¿sí?, hermanos mellizos, en rigor uno viene al mundo solo, ¿sí?, y pertenece en vida solo. En rigor, existencialmente siempre está solo, más allá de que uno pueda añorar, ¿sí?, más allá de que uno pueda desear fundirse con otra persona, excepcionalísimas veces. Lo cierto es que uno viene solo. Y esto, y digamos, el hecho de reconocer esta soledad existencial puede resultarle a usted, por un lado, un atributo liberador, o por el otro, un atributo extraordinariamente esclavizador, ¿no? Todo depende, obviamente, de lo que usted decida hacer con el reconocimiento de esta soledad existencial. Obviamente que nosotros en este canal optamos siempre por convertir todos aquellos conceptos en una experiencia liberadora, ¿sí?, a base de hacer trabajar las ideas para usted y, bueno, y alentando que demás personas obren en tal sentido, ¿sí? Lo cierto entonces es que el reconocimiento de lo que es la soledad existencial, digamos, el reconocimiento de que uno está solo existencialmente hablando, por más que pueda compartir vida, ¿no?, por más que pueda carnalmente, epiterialmente compartir espacio, tiempo, lo cierto es que uno está individualmente solo, ¿sí? Esa soledad existencial, por ende, puede ser una gran fuente de fortaleza, ¿sí? Pero bueno, también es cierto que puede dar origen, si uno no sabe controlar esa soledad existencial, si uno no la logra comprender, la misma le puede generar grandes problemas. En rigor, entonces, cuando una persona se siente sola, cuando una persona no comprende ni aprende a vivir en soledad, termina por, digamos, y esto por un hecho natural, ¿sí?, por un hecho, digamos, porque el hombre es un ser social, termina por intentar buscar unirse, ¿sí?, encajar en la uniformidad, ¿sí? Si uno utiliza esta herramienta, digamos, si uno utiliza este concepto de mala manera, si uno no acepta, si uno sufre esta soledad existencial, va a buscar no estar solo, ¿no? Va a buscar evitar esa soledad existencial, y al evitar esa soledad existencial va a hacer todo lo posible para encajar, ¿sí?, para negar ese criterio que uno mismo tiene, y va a intentar regularizar, ¿sí?, su forma de operar por medio de aceptar criterios preestablecidos, criterios que no dimanan de sí mismos, sino criterios que vienen desde afuera. Ahí es donde aparece nuevamente, digo, ese término sagrado, entre comillas, término medio, ¿sí? Al respecto hay una gran frase de Friedrich Kane que me gustaría citar, que tiene que ver con que él ha dicho: la mediocridad encuentra seguridad en la uniformidad. Gran frase. Entonces, a lo que quiero llegar es que si una persona, si un individuo pierde su propio criterio, y a la vez que pierde su propio criterio, le huye
a la soledad existencial, si uno utiliza de manera devastadora esa soledad existencial, ¿sí?, terminará por crear o por caer en esta gran trampa, por caer en esta gran tiranía, en este gran destructivo arte de la autocomparación, ¿sí? Digamos que si uno pierde su propio criterio, ¿sí?, si uno deja de lado sus propias interpretaciones, sus propias percepciones, si uno acepta lo preestablecido, si uno pierde esa capacidad de resistirse con firmeza a lo preestablecido, uno comenzará a comportarse conforme, ¿sí?, conforme a la comparación, ¿sí? Y esta comparación, si no proviene de uno, provendrá desde afuera, ¿sí? En general, cuando la comparación no proviene de uno, digamos, cuando el criterio no proviene de uno, el criterio le viene impuesto, y este criterio es el que dictó, en principio, la mayoría, ¿sí? ¿Cómo sabrá usted después si es inteligente? ¿Cómo sabrá usted si es atractivo? ¿Sí? Usted si se ve al espejo, dice, yo soy atractivo conforme a mis estándares, conforme a mi propio canon de belleza, yo soy atractivo, o soy atractivo conforme a lo que me ha dicho otra persona, o conforme a los cánones de ese grupito que siempre estuvo de moda, ¿sí? Digamos, lo que uno tiene que lograr es sentirse atractivo y adoptar sus propios cánones. Creo que esta es la forma más digna, más próspera, más feliz que uno tiene para encarar el porvenir, ¿no? Puede incluso usted encontrarse en una situación en la que no vislumbra alternativa alguna para juzgarse a sí mismo, ¿sí? Incluso puede pasar que usted carezca de patrones corrientes, ¿sí? Usted carezca de patrones medios, ¿sí?, de ese término medio, el cual no le sirve ni siquiera para automedirse, ¿no? ¿Y qué es lo reprochable de esta situación? Es que lo reprochable de esta situación es que usted está pasando en estos casos por alto un barómetro mucho más importante para sus automediciones, que es la posibilidad de satisfacer con su propio estilo de vida, con su propio desarrollo, con su propio autovalor, ¿sí?, lo que usted afirma y a lo que a usted le consta, porque usted hace las cosas que quiere y puede y debe hacer, ¿sí? Entonces, este jueguito, esta trampa, este esclavo de la autocomparación es fatal cuando usted pierde su propia autovaloración, ¿sí? Usted nunca estará, usted, digamos, no debe estar controlado por algo externo, que por cierto, si es externo es imposible de regular, ¿sí? Este mecanismo que le roba a uno la seguridad interna que usted tiene, lo hará susceptible de ser juzgado, ¿sí?, de operar conforme al sojuzgamiento externo, ¿sí?, mediante comparación, ¿sí? Digamos que compararse puede en algunos casos ser seductor, puede ser cómodo, puede ser confortable, ¿sí?, operar conforme a la comparación, ¿sí? En rigor, aquellas personas que funcionan y operan y rigen su vida conforme a la comparación, en rigor, son personas que se mantienen, ¿no?, en esa zona de confort, pero muchas veces lo que han hecho es eliminar todo riesgo que comporta el estar solo, ¿sí? Y naturalmente
Si uno elimina ese riesgo de estar solo, a la vez elimina esa aceptación que deriva del reconocimiento de la soledad existencial. ¿Sí? Bien, eso por un lado, ¿sí? Digamos que este tirano, este esclavo ambivalente, polifacético, por un lado proviene de uno mismo, ¿sí? Cuando uno pierde el criterio y cuando uno siente esa necesidad en virtud de que no quiere sentirse solo, ¿sí? De que uno no aprecia, no pone en énfasis su propia soledad existencial, incluso la niega, digamos, en ese afán de estar acompañado, busca encajar, ¿sí? ¿A costa de qué? ¿No? Bueno, a costa de aceptar esta tiranía, ¿sí? Muchas veces estas personas es ahí en donde sufren, ¿sí? Es ahí, sin darse cuenta, es donde aceptan vivir en la tristeza, ¿sí? Digamos que si bien en un primer término el hecho de pertenecer a la uniformidad puede ser un hecho agradable, puede ser un hecho confortable, en la generalidad de los casos estas personas en algún momento se cuestionan a sí mismos. Y este cuestionamiento puede ser, por un lado, depende cómo uno lo utilice, un despertar, o puede resultar ser un hecho lamentable, ¿no? Bien, entonces, por un lado tenemos la autocomparación, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el hecho de que es todavía más destructivo, ¿sí? Es el hecho de dejarse uno mismo comparar, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto del hecho de dejarse uno mismo comparar? Bueno, esto significa que es cierto, es verdad, que existen personas que queriéndolo o sin querer utilizan la comparación como una forma de coaccionarlo a usted, ¿sí? En principio, en rigor está bien que a usted lo traten como se trata a las demás personas, ¿no? En rigor es perfectamente adecuado incluso que se le trate como se trata a todos, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando hay un maltrato, conforme a alguna política que deba, digamos, ser lo bastante flexible, laxa, como para permitir que se abuse de alguien, bueno, tropezará usted con una persona que solo se sentirá a gusto, sí puede sojuzgarle a usted y por ende sí puede, mediante este método que es la comparación, uniformarlo, ¿sí? Si puede, mediante el método de la comparación, hegemonizarlo, ¿sí? Si puede, mediante el método de la comparación, aplacarlo, ¿sí? Matizarlo. Hay distintas personas, distintos sujetos en esta sociedad que se encargan de mantener la uniformidad. Como bien dije en la introducción, incluso en el mismo seno familiar, ya uno, digamos, los mismos padres, hermanos, tíos, incluso cuando uno está creciendo, aquellas instituciones como ser el jardín de infantes, las escuelas, si el niño comienza alguna carrera religiosa, bueno, los religiosos, ¿sí? Estos maestros espirituales que le imponen dogmas al niño, o incluso cuando uno sale al mundo, por fuera de las instituciones, a la sociedad, incluso por fuera de las instituciones, existen también métodos y artilugios que le imponen a usted una forma de vivir en la uniformidad, ¿sí? Estoy hablando de, por ejemplo, el control social que realizan los medios, el control social que realizan las instituciones coercitivas, como ser la policía, ¿sí? Como ser las instituciones burocráticas, etcétera. La cuestión es que uno mismo tiene que negarse, ¿sí? En principio, como dije, incluso es aceptable en algunos casos que se lo trate a usted conforme al estándar, ¿sí? Esto en virtud de que somos todos iguales, deberíamos ser tratados todos iguales. Pero cuando algún trato se realice en contra de usted, de manera que ese destrato, ¿sí? Ese maltrato opere como un modo de arbitrariamente, ¿sí? Arbitrariamente sojuzgarlo,
aplacarlo, es ahí en donde uno tiene que hacerse valer como individuo y enfrentar, ¿sí? Y destruir. Cada uno lo hará conforme a su propio parecer, pero es importante que uno en esas situaciones pueda negar este estrato social, ¿sí? Este maltrato que se le impone a usted como individuo de una sociedad cada día más regulada, ¿sí? De una sociedad mucho más controlada, ¿sí? Así que, bueno, volviendo, digamos, y ya para concluir. Por un lado tenemos aquel tirano que se genera en el propio seno del individuo, ¿sí? Que es la autocomparación, ¿sí? Se genera en función de que el sujeto ha perdido su propio criterio, ¿sí? Y en función de que niega su propia soledad existencial, ¿sí? En segundo término, tenemos la tiranía que proviene de un ajeno, ¿sí? Puede provenir, como dije, tanto de su propio seno familiar, ¿sí? Como de un empleado del mundo. Recuerda cuando dije en alguno de estos videopodcasts, he hablado respecto del empleado del mundo. ¿Quién es el empleado del mundo? Bueno, el empleado del mundo es aquel que integra, ¿sí? un aparato burocrático o privado, ¿sí? Y puede integrar una empresa incluso, y que le impone a usted, ¿sí? Una política para controlarlo a usted, ¿sí? Y este empleado del mundo no opera conforme a su propio criterio, sino que opera en función del cumplimiento de una política preestablecida que en general proviene del jefe, ¿no? Proviene del alterno, ¿sí? En este caso es un subalterno que en cumplimiento o en el afán de cumplir determinadas reglas, ¿sí? Determinados reglamentos, determinadas políticas, se encarga de imponerle a usted una forma del qué hacer, ¿sí? Una forma de operar. No digo que todos los empleados del mundo sean gentes malas, pero si esa persona lo maltrata, lo destrata de una manera arbitraria, ¿sí? De una manera irrazonable, ¿sí? Irrazonable conforme al fin, ¿se entiende? ¿Sí? Irrazonable, arbitraria, discrecional. Si esa persona lo destrata a usted, bueno, ese empleado del mundo es un desgraciado, ¿sí? Es una persona que va a quedar, al menos que despierte en algún momento, va a quedar en ese estatus en calidad de un engranaje más de este sistema, ¿sí? Si nosotros viviéramos en una sociedad de individuos despiertos, esta persona en el momento en que se vea obligado a cumplir una medida que muchas veces, como dije, puede ser arbitraria, coercitiva e incluso irrazonable, cuando esta medida fuera así, este empleado del mundo debiera negarse en aplicarla o no. Bueno, muchas veces no, y bueno, lamentablemente estas personas, al menos que despierten, excepto que despierten, si es que logran despertar. ¿Y qué es despertar? Bueno, también es un término que en este canal iremos analizando seguramente poco a poco, pero al menos que esta persona despierte, seguirá perteneciendo a este estatus, ¿sí? Seguirá perteneciendo a esta casta, ¿sí? A esta estirpe, en rigor. Pero no solo los empleados del mundo son aquellos que quieren, digamos, imponerle a usted pertenecer a esa uniformidad, ¿sí? Quieren imponerle el no salirse, no permitirle a usted salir de esa uniformidad, sino que también hay demás sujetos, ¿sí? Como dije, tenemos a los verdugos. Bueno, los verdugos en algún momento de la de la historia de la humanidad, los verdugos cumplían y cumplen. Aún hoy en algunas sociedades la figura del verdugo todavía se mantiene perenne, ¿sí? De cumplir muchas veces medidas que en rigor son injustas, incluso asesinando a otro en nombre de, del cumplimiento de decisiones que muchas veces pueden ser legítimas, pero también es cierto reconocer que hay decisiones que son injustas y que es sano negarse, digamos, a cumplimentarlas. También puede provenir esta comparación. Bueno, básicamente ya lo he explicado, ¿no? Puede provenir de cualquier sujeto. En última instancia proviene de un empleado del mundo, ¿sí? De un engranaje más de este sistema avasallador que busca inmovilizar y mantener a la gente aplacada, ¿sí? Así que creo que no tengo mucho más para agregar. Espero que te haya servido. Te pido que te deshagas de todos esos ídolos
de todos esos modelos que representan para usted, si otras personas cuyo ejemplo de vida queremos o se quiere imitar, ¿sí? Sino que lo que yo le puedo decir a usted es que sea usted mismo su propio héroe, sea usted mismo su propia aspiración, ¿sí? Sea usted mismo su propio ídolo, y no deje que si bien bueno, no tiene nada de malo admirar las proezas, ¿sí?, de los demás, debe ser usted mismo, y usted mismo debe tener presente que estas personas a las que quizás usted idolatra o usted respeta, son o fueron personas tan únicas como lo es usted, ¿sí? Bien, bueno, sin más que decir, espero que te haya servido, y voy a finalizar este video podcast con una frase de Albert Einstein, quien declaró alguna vez, y bueno, con esto me despido: los grandes espíritus siempre han tropezado con violenta oposición por parte de las mentes mediocres.